Nos encontramos en el martes, tercer día de la semana de pasión de nuestro Señor Jesucristo, la última semana de su vida. Y este martes ha sido un martes bastante ocupado para nuestro Señor debido a los encuentros que ha tenido con fariseos, escribas, intérpretes de la ley, unos griegos, también a las enseñanzas que ha impartido, y una de ellas tiene que ver con la destrucción de Jerusalén. En la lección previa, habíamos nosotros visto en la introducción cómo sus discípulos le habían mostrado los edificios del templo, su ornamentación, algo espectacular, y de lo cual ellos se sentían muy orgullosos. Después de que ellos le hablan de la arquitectura y le preguntaban al Señor qué tal le parecía, le hicieron varias preguntas debido a la respuesta que el Señor les había dado. Y una de las preguntas que le hacen es acerca de la señal que anunciaría su venida. Vamos a leer en Mateo capítulo 24, versículo 3, donde el Señor, o más bien Mateo, narrándonos la conversación que el Señor tuvo con Pedro, con Jacobo, con Juan y con Andrés, dice lo siguiente: y estando él sentado en el monte de los olivos, frente al templo, los discípulos, Pedro, Jacobo, Juan y Andrés, se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Cuándo estas cosas hayan de cumplirse? Estos discípulos creían que Jesús era el Mesías y razonaron que si el templo era destruido, señalaría el fin del antiguo orden y el comienzo de un nuevo. Quiero que analicemos, hermanos, la pregunta que los discípulos le hicieron al Señor. Pero tengamos presente, antes de continuar, que el contexto de Mateo 24 nos habla del tiempo en que ocurrirían esas cosas. Ellos le preguntaron que qué señal habría de su venida. Y el Señor les dijo en Mateo 24:34, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Una generación en la Biblia oscila entre 70 y 80 años, no 2000 años. Así que no esperemos que lo que vamos a leer en Mateo 24 esté hablando de señales para el año 2023, para el siglo XXI, para nuestra época, que es el error que cometen la mayoría de las personas que estudian Mateo 24 y que es lo que se predica en la mayor parte de los púlpitos en las iglesias evangélicas. Mateo 24, 1 al 3, da la narración más completa de las preguntas de los apóstoles a medida que salían del templo con Jesús. Recuerden que se hallan en el monte de los olivos frente al templo. Después de que el Señor había hecho su denuncia de los líderes religiosos de los judíos. Nuestro entendimiento de las preguntas de los apóstoles es importante para nuestro entendimiento de la respuesta de Jesús. Porque la enseñanza de Mateo 24 es clara en la respuesta a sus preguntas. Entonces,
Cuando ellos le dicen, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? Que es el punto en particular que vamos a estudiar en la lección de hoy. Lo que el Señor habla aquí, miremos cómo en el Evangelio de Lucas, capítulo 21, hablando del mismo evento, dice, velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. El Señor Jesús está diciendo, y lo cita Lucas, que todos los eventos mencionados en Mateo 24 eran eventos escapables. Cuando el Señor venga por segunda vez, nosotros no podremos escapar a ningún lado. Pero de lo que iba a suceder en la destrucción de Jerusalén, aquellos que prestaran atención a las señales que el Señor les daría, podrían escapar de la destrucción de Jerusalén. Dio esas advertencias. Por eso, habíamos visto hace un momento que leíamos que eso iba a ocurrir en esa generación y que de lo que iba a ocurrir en esa generación, ellos podían escapar de todas las cosas que vendrían. En vista de que el lenguaje de las preguntas de los apóstoles no demandaba que estuvieran preguntando acerca de un retorno final de Cristo, porque muchos creen que de eso es que habla cuando dice, ¿qué señal habrá de tu venida? Muchos creen que el Señor o los discípulos le están preguntando por su segunda venida, que es la que nosotros estamos esperando. En ese tiempo, ellos no tenían toda la verdad. Miremos cómo en la última semana de vida de nuestro Señor Jesucristo, y recordemos que ellos le han preguntado en Mateo 24:3, ¿qué señal habrá de tu venida? Ellos no le están preguntando por su segunda venida. Es más, ellos no están esperando que Él se vaya. Como dije hace un momento, en ese tiempo no tenían toda la verdad. En Juan 16, bueno, antes de leer Juan 16, un libro que ustedes ya deben saberse de memoria, lo conocen muy bien porque lo he citado bastante en todas estas lecciones de escatología, particularmente Mateo 24. El señor Lindsay, en su libro La agonía del gran planeta Tierra, dice, esta venida a la cual se refieren los discípulos es la que llamamos comúnmente la segunda venida de Cristo. Era muy natural que ellos quisieran saber cuáles señales indicarían su regreso a establecer el reino de Dios que había prometido. Vuelvo y leo la primera parte. Dice el señor Lindsay, esta venida a la cual se refieren los discípulos, o sea, pues la de Mateo 24:3, ¿qué señal habrá de tu venida? Es la que llamamos comúnmente la segunda venida de Cristo. Bueno, yo no la llamo la segunda venida de Cristo. La llaman algunos comúnmente la segunda venida de Cristo, pero este expositor Jaime Restrepo no la llama la segunda venida de Cristo, porque aquí no está hablando de la segunda venida de Cristo. Pero para ello tengo que demostrarlo. No puede ser meramente palabras. Así como el señor Lindsay no da ningún argumento para demostrar que esta venida es la que ellos llaman comúnmente la segunda venida de Cristo. Vamos a mirar, hermanos, los pasajes de la Escritura
ocurriendo cronológicamente antes de Mateo 24. Quiero que le presten atención al diagrama que vamos a ir desarrollando a partir de este momento, porque nos va a servir muchísimo a nosotros. Mateo 24:3, nos encontramos en la última semana de vida de nuestro Señor Jesucristo. La imagen de la cruz, la figura de la cruz que ustedes están viendo ahí, es o simboliza la muerte de Cristo. Tenemos Mateo 24, en la última semana de vida de nuestro Señor, más específicamente día martes. En 3 días el Señor va a ser crucificado. Y antes de que eso ocurra, 3 días antes de su crucifixión, el martes, el Señor habla con sus discípulos y les habla de que el templo va a ser destruido, de que Jerusalén va a ser destruida, y entonces ellos le dicen, ¿qué señal habrá de tu venida? Ahora, recordemos lo que estábamos leyendo hace un momento. En Juan 16, el Señor les dice, aún tengo otras muchas cosas que deciros, mas ahora no podéis comprenderlas. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os enseñará todas las verdades necesarias para la salvación. Pero no hablará de suyo, sino que dirá todas las cosas que habrá oído y os anunciará las venideras. Como nos dice así aquí Juan 16, los discípulos no tenían toda la verdad. Por eso dice en el verso 12, el Señor dice, vea, tengo muchas cosas que decirles, pero ustedes ahora no están en capacidad de comprenderlas. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os enseñará todas las verdades. Estamos hablando de la última semana de vida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cuál era la condición del entendimiento de los apóstoles antes de Mateo 24? ¿Qué era lo que ellos entendían? Como lo dije hace un momento, Mateo 24 es una discusión entre Jesús y sus apóstoles 3 días antes de su muerte. Ahora, ¿qué entendían ellos 3 días antes de su muerte? Bueno, vimos hace un momento que el Señor les dice que tenía muchas cosas que decirles, pero que ellos aún no las podían comprender. Mateo capítulo 16. Retrocedamos 6 meses antes de la muerte de Jesús. ¿Qué era lo que ellos entendían 6 meses antes? Leamos el texto. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. ¿Les habló claro el Señor? Claro que les habló. Les dijo que a él lo iban a matar, pero que resucitaría el tercer día. Ahora, ¿entendieron ellos eso? Miren lo que dice el verso 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Mire lo que le contesta Pedro. Señor, no, que eso no te vaya a ocurrir. Ellos no estaban esperando que al Señor lo mataran, ni mucho menos que fuera a resucitar al tercer día. Ellos no esperaban eso, ni siquiera se les ocurría en la mente evento de tal naturaleza. Estamos hablando 6 meses antes de su muerte. Jesús dijo claramente a sus discípulos que moriría y sería resucitado. Como lo muestra la respuesta de Pedro, no comprendieron el significado de la enseñanza de Jesús. Y no estaban enterados
de una segunda venida en ese tiempo. Ni siquiera esperaban que Jesús se fuera. En ese tiempo ellos aún esperaban que Jesús estableciera un reino físico, como lo muestra el siguiente pasaje. Mateo capítulo 20 dice: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. Vemos entonces, hermanos, que este pasaje ilustra nuevamente que los apóstoles y los otros discípulos no comprendían que Jesús no iba a establecer un reino físico en la tierra, ni comprendieron que él iba a morir, a resucitar y regresar al cielo. Ahora, esto demuestra que no habían estado preguntándole acerca de la segunda venida en este corto intervalo antes de Mateo 24. Continuemos. Una semana antes de que Jesús fuera crucificado. Lucas capítulo 18 dice: tomando Jesús a los 12, les dijo: he aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido. Y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Algunos de ustedes pueden estar diciendo: pero mire lo claro que está hablando aquí el Señor. La sencillez de sus palabras. Será escarnecido, afrentado, escupido, azotado, lo matarán y resucitará el tercer día. ¡Clarísimo! Pero leamos el verso siguiente, 34. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas. Y esta palabra les era encubierta y no entendían lo que se les decía. Ahora, si ellos no comprendían, las palabras estaban encubiertas, si no entendían lo que el Señor les estaba diciendo, entonces, ¿cómo puede ser posible que se concluya que en Mateo 24:3, cuando ellos le dicen: ¿qué señal habrá de tu venida?, que esa venida esté refiriéndose a su segunda venida? Si ellos no comprendían, no entendían lo que el Señor les hablaba, les estaba encubierto. A medida que los apóstoles se acercaban a la ciudad de Jerusalén, en este mismo contexto, y recuerden, una semana antes de que fuera crucificado, dice Lucas 19:11, oyendo estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén. Y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Ambos pasajes, Lucas 18, Lucas 19, muestran que a una semana del momento del discurso de Mateo 24, los apóstoles aún creían que Jesús iba a establecer un reino físico con su cuartel general en Jerusalén. Ellos no creían que él se iba, ni creían en la segunda venida exactamente unos pocos días antes de que le preguntaran a Jesús en Mateo 24:3. ¿Qué señal habrá de tu venida?
Ahora, estos son los pasajes ocurriendo cronológicamente antes de Mateo 24. Y nos muestran cuál era el entendimiento de ellos. Su entendimiento no era que Jesús iba a volver, mucho menos que él se iba a ir. El entendimiento de ellos es que él iba a establecer su reino, literal, con Jerusalén como su sede central. Eso era lo que ellos entendían. Ellos no entendían de una muerte, de una resurrección y que después el Señor vendría. Eso ellos no lo entendían, no lo comprendían. Es más, estaba encubierto para ellos. Ahora, miremos los pasajes. Ahora, volviendo al texto de Juan 16, que dice, aún tengo muchas otras cosas que deciros, mas ahora no podéis comprenderlas. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os enseñará todas las verdades necesarias para la salvación, pues no hablará de suyo, sino que dirá todas las cosas que habrá oído y os anunciará las venideras. ¿Cuándo comprenderían ellos? Cuando viniera sobre ellos el Espíritu Santo. No antes. Antes su entendimiento estaba nublado. Y si estaba nublado, ¿cómo podrían ellos preguntar por la segunda venida del Señor? Miremos ahora los pasajes de la Escritura ocurriendo cronológicamente después de Mateo 24. Ya vimos antes de Mateo 24 cuál era el entendimiento de los apóstoles después de que el Señor hizo su exposición de Mateo 24. Empecemos la noche antes de que el Señor fuera muerto, cuando Él instituye la cena, reunido con sus discípulos. En Juan 14 les ha dicho, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Me voy, les está diciendo el Señor. Voy a volver al cielo. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Este pasaje de Juan lo habló el Señor la noche antes de que fuera muerto. El jueves en la noche, cuando instituye la cena. Y aunque dijo claramente a los apóstoles que era necesario para él irse, por eso les dice en el verso 2, voy pues, me voy. A pesar de que les dice con claridad que se va a ir, disculpen, ellos no pueden creerlo, rehúsan creer eso, porque esa enseñanza no se ajusta con su concepción del reino. Y esto es especialmente evidente en el siguiente pasaje, en Juan 16, el cual fue hablado en la misma noche antes de que Jesús fuera crucificado. Jesús le dijo a los apóstoles, todavía un poco y no me veréis. Y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros, ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, y porque yo voy al Padre. Decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús les había hablado claramente de la absoluta necesidad de su muerte, de su sepultura y resurrección.
Tenemos el testimonio de los mismos apóstoles de que no sabían acerca de qué se estaba hablando, ni esperaban que Jesús se fuera la noche antes de morir. No le habrían estado preguntando acerca de una segunda venida, la cual ellos en ese tiempo ni creían. Estos pasajes demuestran concluyentemente lo que ocurrió poco antes de Mateo 24 y lo que ocurrió después de Mateo 24. Los apóstoles no estaban esperando que Jesús se fuera. Por eso no entendieron acerca de una segunda venida. A causa de esto, ellos no le habrían estado preguntando acerca de una segunda venida en Mateo 24. Otros tres pasajes demuestran esto aún con más detalles. Juan capítulo 20. 3 días después de la muerte de nuestro Señor. Recuerden, 3 días después de haber muerto el Señor y ya resucitado de entre los muertos. ¿Qué entendían ellos en ese momento? Leamos en Juan capítulo 20. Este pasaje relata el descubrimiento de la tumba de Jesús vacía por parte de Pedro y Juan en el día de su resurrección. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Aunque Jesús había enseñado a los apóstoles que él moriría, sería resucitado y regresaría al Padre, ellos ni aún lo creyeron. Y esto fue el mismo día de su resurrección. Lucas capítulo 24. El día de su resurrección. El día que Jesús fue resucitado de los muertos, los 2 discípulos que iban en el camino a Emaús no lo reconocieron. Jesús habló con ellos y mire la conversación que tuvieron. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Estos dos habían perdido la esperanza de que Jesús fuera el Mesías. Y ahora buscaban en otra parte por su Mesías. Entonces, él los reprende y les dice: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Ni aún 3 días después de su muerte,
en el día de su resurrección, ellos ni siquiera entendían lo que había ocurrido y que estaba profetizado. Por eso el Señor tuvo que comenzar desde Moisés, seguir por todos los profetas y mostrar lo que las Escrituras declaraban acerca de él. Ahora, 40 días después de la resurrección, Hechos capítulo 1, ¿qué entendían los discípulos después de Mateo 24? Dice Hechos 1:6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, y recuerde que estamos hablando aquí 10 días antes del día de Pentecostés, el día que el Señor asciende a los cielos. Y antes de ascender a los cielos, le preguntan al Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? 40 días después de la resurrección de Jesús, 10 días antes de la fiesta del Pentecostés, los apóstoles aún no visualizaban la partida de Jesús y su ascenso de regreso al cielo. Nuevamente, esta pregunta por parte de los apóstoles muestra que aún en el día de la ascensión de Cristo, esperaban que estableciera un reino físico en la tierra. A la luz de estas consideraciones, hermanos, lo que era el entendimiento de los apóstoles antes de Mateo 24, vemos que el lenguaje de las preguntas que ellos le hicieron al Señor antes de Mateo 24 no demanda que ellos preguntaran acerca de una segunda venida. Porque el conocimiento de los apóstoles en ese momento demanda que ni aún preguntaron acerca de una segunda venida. Simplemente no creyeron que Jesús estaba a punto de irse. Ahora, la condición del entendimiento de los apóstoles después de Mateo 24, el lenguaje de las preguntas que ellos le hicieron después de Mateo 24, demanda que ellos no preguntaron acerca de una segunda venida. Porque el conocimiento de los apóstoles en ese momento demanda que ni aún preguntaron acerca de una. Simplemente no creyeron que Jesús estaba a punto de irse. La declaración del señor Lindsay en su libro La agonía del gran planeta Tierra, diciendo que la venida por la cual preguntaron, la señal de la venida por la cual preguntaron en Mateo 24:3, y que dice el señor Lindsay, esta venida a la cual se refieren los discípulos es la que llamamos comúnmente la segunda venida de Cristo. Era muy natural que ellos quisieran saber cuáles señales indicarían su regreso a establecer el reino de Dios que había prometido. Pues hay que decir, si usted le ha prestado atención a lo que acabo de exponer, el entendimiento de los apóstoles antes de Mateo 24, el entendimiento de los apóstoles después de Mateo 24, que esta afirmación del señor Lindsay no encaja con los textos citados. Para poder que encaje, que la venida a la cual se refieren los discípulos es la que llamamos, o ellos llaman comúnmente la segunda venida de Cristo, eso requiere de torcer las Escrituras. No solo vemos que el lenguaje de las preguntas no demanda que ellos preguntaran acerca de una segunda venida, pero el conocimiento de los apóstoles en ese momento demanda que ni aún preguntaron acerca de una venida.
Tengan bien presente esto, mis hermanos. Una regla fundamental de interpretación bíblica es que la Escritura debe interpretar la Escritura. Y particularmente que el Nuevo Testamento es el propio comentario inspirado de Dios sobre el significado del Antiguo Testamento. Como siempre, queremos seguir el modelo que se nos dejó por los cristianos bereanos del primer siglo. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Las Escrituras, no los eventos de actualidad, deben ser nuestra guía de interpretación. Si así lo hacemos, hermanos, si dejamos que la Biblia sea nuestra guía, entonces ocurrirá lo que el Señor dijo en Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Qué señal habrá de tu venida? Espero, hermanos, que esta corta lección les haya podido abrir un poco más sus ojos y entender con más claridad de qué estaba hablando nuestro Señor en este pasaje, o la pregunta que le hicieron los apóstoles a nuestro Señor acerca de la señal de su venida. Y no se olvide, todo esto ocurriría en esa generación, no en el 2021, no en el 2023, no en el siglo XXI, en el primer siglo. ¿Y qué ocurrió? En el año 70 después de Cristo. Dios les bendiga, mis hermanos.